Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contento con la experiencia del pasado lunes. Realmente pude entrar de nuevo en contacto con algunos de ustedes en un número muy reducido, pero creo que tuvimos una experiencia muy enriquecedora. De esa experiencia pudimos determinar que los alumnos de quinto B y de quinto C no han sido realmente lo suficientemente diligentes para atender a las clases y sobre todo para manejar las sentencias que hemos estado remitiendo, especialmente en materia de recurso de casación. No se les olvide lo que les dije. No dejen eso para tarde, porque ese es un material que en la medida en que se acumula les va a complicar a ustedes el proceso de conocimiento y el proceso de preparación del examen. Es mucho material que no van a poder sacar en 2 o 3 días. Y también, como les dije, muy pocos de ustedes están haciendo preguntas a través del WhatsApp. Quisiera que formularan más preguntas, porque, bueno, deben de tener dudas, interrogantes, lagunas. Y les reitero que no me vayan a llegar con las preguntas 4 o 5 días antes del examen, porque ya estamos en tiempo de examen y el tiempo de examen es el tiempo para presentar el examen, no para estar haciendo preguntas. Las preguntas las hacemos en este lapso. Con todo gusto les contestaré las preguntas, bien sea a través del WhatsApp o más adelante en la clase siguiente. Igualmente quisiera, y con toda consideración y respeto, recordarles las obligaciones para con la universidad. No se les olvide que la universidad vive y funciona gracias al aporte que ustedes dan. La universidad no recibe otro aporte. No recibe aporte ni del Estado ni del extranjero, como algunos pudieran decir. Los únicos que aportan para el funcionamiento de la universidad son ustedes. Es una universidad privada y funciona gracias a esa contribución, a esa pensión que ustedes están pagando. Si ustedes no aportan, la universidad no funciona. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar, o vamos a seguir con el artículo, con el procedimiento especial de intimación. La semana pasada habíamos terminado en el artículo 643 del Código de Procedimiento Civil, que considero prudente volverlo a comentar. Todos estos procedimientos especiales, bueno, hemos estudiado 2, el procedimiento de vía ejecutiva y el procedimiento de intimación, tienen la particularidad de que el juez puede intervenir. Es decir, el principio del impulso procesal no es absoluto. Y si el juez detecta alguna omisión, el juez puede dictar un despacho saneador a los efectos de que se corrija ese defecto o esa omisión en estos procedimientos especiales. En otras palabras, el procedimiento no espera a que venga la otra parte después de citada o notificada e invoque el defecto. El procedimiento especial le impone al juez la carga de determinar el defecto, de dictar el despacho saneador e incluso de inadmitir la solicitud. Por ese motivo. Fíjense que el juez en el artículo 643 niega la admisión de la demanda de intimación en los siguientes 3 casos. Primero, si falta alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil. Pues imaginémonos que la obligación no está líquida, que la obligación no es exigible, o que la obligación está sujeta a una condición. El juez, si no se cumplen los requisitos del 640 que estudiamos la semana pasada, el juez de oficio no admite la solicitud de intimación.
Por eso ustedes en su ejercicio profesional tienen que verificar el cumplimiento de esos requisitos caso de proponer una demanda por intimación. Por otro lado, el juez igualmente puede inadmitir la solicitud de intimación si no se acompaña el instrumento fundamental. Recuerden que en la vía ordinaria, la falta del instrumento fundamental es causa de una cuestión previa, según el 346. En el caso concreto, la falta del instrumento fundamental es causa de inadmisión de la solicitud de intimación. Y por otro lado, el juez perfectamente, como les decía o les anotaba hace algunos momentos, puede inadmitir la intimación cuando el derecho que se alega, cuando lo intimado está sujeto a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de esa contraprestación o la verificación de la condición. Creo que el artículo está redactado lo suficientemente claro y por sí solo se explica a los efectos de la comprensión de los alumnos. Vamos a ver ahora cuáles son esos instrumentos de prueba, cuáles son esos medios de prueba que como instrumentos fundamentales deben de acompañar los demandantes al escrito de la solicitud para impedir que se produzca el efecto o la consecuencia a la cual se contrae el artículo 643.2 antes mencionado. Dice el artículo 644 que son pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo anterior los instrumentos públicos. Ya saben ustedes lo que son los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos son otorgados por ante un funcionario con capacidad para dar fe pública de sus actos, por ejemplo, por ante un registrador, por ante un juez o por ante un notario. Los instrumentos privados, en otras palabras, los suscritos entre las partes sin participación alguna de un funcionario público que dé fe de la celebración del acuerdo, de la celebración del contrato allí contenido. Las cartas, fíjense, las cartas, las misivas, bueno, en el castellano la misiva es una carta. Es decir, las cartas son documentos privados, pero esos documentos privados pueden tener obligaciones. Pueden constituirse en instrumentos fundamentales del procedimiento de intimación porque reconocen la existencia de obligaciones. Por otro lado, tenemos las facturas aceptadas, las letras de cambio, los pagarés, los cheques y cualquier otro documento negociable. Entonces tenemos como prueba, como medios de prueba que se van a usar como instrumentos fundamentales los documentos públicos, los documentos privados. Obsérvese que cuando se habla de instrumentos privados, no se habla de instrumentos privados reconocidos, ¿no? Sí, el instrumento privado por sí solo. De ahí que alude a las cartas, a las misivas, a los pagarés, a las letras de cambio, a los cheques y cualquier otro documento negociable, sin que ese documento sea sujeto a efectos de este procedimiento, del procedimiento especial de preparación de la vía ejecutiva, el cual se contrae el 631. Recuerdan que había que pasar o había que convertir para poder intentar la vía ejecutiva el documento privado en un documento privado reconocido. En este caso, no encontramos el cumplimiento de ese requisito a los fines de poder entablar el procedimiento de intimación cuando el documento fundamental de la acción tenga la característica o la condición a la cual se contrae el artículo 644 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, supongamos, y esto lo plantea el 645, que no se trata de una cantidad líquida y exigible de dinero, el objeto de la intimación, sino de la entrega de una cosa fungible. Pensemos 500 litros de aceite, 500 litros de agua mineral, o pensemos que se trata de la entrega de una cosa mueble, de este laptop.
cuando ese es el objeto, de la intimación, la entrega de cosas fungibles o la entrega de una cosa mueble, el intimante debe establecer, según la norma en cuestión, qué cantidad de dinero estaría dispuesta a recibir en defecto de la cosa. Y el juez tiene la obligación, como ustedes podrán observar, de estimar la justeza de esa cantidad de dinero, si es justa o no, porque si la cantidad de dinero que estoy dispuesto a recibir como intimante a cambio de este teléfono o a cambio de los 50 litros de aceite es excesiva, el juez, como dice la norma en su parte final, la puede considerar desproporcionada antes de proveer sobre la demanda y exigir al demandante que exhiba un medio de prueba que le permita al juez determinar que en efecto la cosa fungible o la cosa mueble tienen el valor que ha estimado el demandante en el escrito de la solicitud. Este artículo 646 tenemos que adminicularlo con el 644. Y son los que de alguna manera, desde el punto de vista procedimental y a los efectos de la medida cautelar, establecen una diferencia sustantiva con el procedimiento especial de vía ejecutiva. Estudien con detenimiento la naturaleza del instrumento fundamental de la vía ejecutiva. Y luego de determinar, de comprender la naturaleza de ese procedimiento, un documento público, nos encontramos con el 644 que no califica el documento. Es decir, puede ser un documento público, puede ser un documento privado, y a continuación nos hace una enunciación de documentos privados, los cheques, los pagarés, las cartas, las misivas, ¿no? Y cualquier otro documento negociable. Pero miren lo que dice el 646. Leanlo con mucho cuidado. Si la demanda estuviera fundada en instrumento público, el documento registrado, ahí se parece a la vía ejecutiva, pero sigamos leyendo. Instrumento privado reconocido, la misma circunstancia anterior, o tenido legalmente por reconocido. Pero facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques y en cualquier otro documento negociable, fíjense que no me está excluyendo los documentos estrictamente privados como si me lo excluye el procedimiento de vía ejecutiva. ¿Se parece a la vía ejecutiva en este punto en particular? Sí, porque el instrumento fundamental puede ser un documento público, un documento auténtico, un documento privado reconocido, pero también, y a diferencia de la vía ejecutiva, es admisible a los efectos de la cautela una factura aceptada, una letra de cambio, un pagaré, un cheque y cualquier otro documento negociable, instrumentos de estos que son típicamente instrumentos privados. En este caso, el juez, a solicitud del intimante, decretará, fíjense bien, el embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. Por ello es que encontramos en los tribunales un mayor número de procedimientos de intimación que de vía ejecutiva, porque los abogados en el ejercicio de la profesión no tenemos necesidad de cumplir con los trámites del 631 cuando se trata de un documento privado para ir al tribunal, hacer la intimación y solicitar la cautela. Desde ese punto de vista, a los efectos de la medida cautelar, de la medida preventiva, el procedimiento especial de intimación es mucho más flexible.
En los demás casos podrá exigir el tribunal que el demandante afianza o compruebe la solvencia suficiente en los términos del artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. La ejecución de las medidas decretadas será, bueno, como toda medida cautelar, tendrá carácter urgente. Ahora bien, el decreto de intimación realmente es como una sentencia por adelantada que dicta el juez. Fíjense que el artículo 647 es muy casuístico. Está destinado al juez. Mientras que, por ejemplo, el artículo 644 y el 646 tienen como destino el litigante, la parte, que le está diciendo a la parte con qué documentos puede ir al procedimiento y con cuáles documentos de esos que denuncia en forma específica puede solicitar la cautela. El 647 le está indicando al juez cómo debe decretar la intimación, porque como vamos a ver más adelante, esa intimación se va a convertir o será susceptible de convertirse en la sentencia que será ejecutada. Veamos, el decreto de intimación será motivado. Bueno, ahí tenemos una de las exigencias del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. El decreto de intimación será motivado. El tribunal que lo dicta, el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado, el monto de la deuda con los intereses reclamados, la cosa o cantidad de cosas que deben ser entregadas y la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el intimado conforme al artículo 645. Estos son los requisitos que deben de cumplir. Prácticamente los mismos del 243. Por eso es que hay hay un fallo judicial prácticamente adelantado que se va a convertir en una sentencia definitiva si el intimado incurre en alguna de las omisiones que más tarde vamos a examinar. Fíjense bien. El decreto tiene que ser motivado, pero es que además debe de identificar al tribunal que lo emite, y además debe de identificar a las partes, y además debe de identificar la deuda, los intereses de la deuda que se está intimando, o la cosa de carácter mueble, o las cosas fungibles que son objeto del procedimiento, y la suma que el demandante o el intimante ha indicado en su escrito de demanda está dispuesto a recibir, caso de que por alguna circunstancia no sea posible la entrega de esas cosas. Seguimos. Igualmente, en el decreto de intimación tienen que constar las costas que el intimado deba pagar con motivo del procedimiento. Con la advertencia, fíjense bien, es una sentencia por adelantada que podemos desmontar si seguimos como intimados el procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque de inmediato en el mismo fallo se nos apercibe para que en los 10 días siguientes a la intimación, ¿no?, paguemos, entreguemos la cosa, entreguemos el bien mueble, las cosas fungibles, o en su defecto, formulemos oposición. Con la particularidad, por eso les decía, examinen bien, lean bien el 647, con la particularidad que si transcurren esos 10 días, más el término de distancia, aquí haya lugar, luego de que consten autos la intimación y no se produzca la oposición del intimado, entonces ese decreto que ha dictado el juez o esa admisión de la intimación, para hablar en lenguaje un tanto más castizo, se convierte en una sentencia ejecutiva. Por eso es la casuística contenida en el 647 y por eso les digo que hay como un adelanto
de la sentencia, ¿no? Piensen ustedes o observen ustedes que no me dice la norma cómo debo de hacer la oposición. La doctrina y la jurisprudencia flexibilizan mucho este punto de la oposición. El doctor Escobar León ha dicho, y en efecto, así se valora en el procedimiento judicial de la intimación, que bastaría con que el intimado en esos 10 días se oponga de manera pura y simple, sin necesidad de establecer las razones. Bastaría que con la mención de que se opone a la intimación es suficiente. No quiere decir que si considera prudente no establezca algunos motivos de esa conducta. Pero ¿por qué esa simplificación del procedimiento en este momento? Esa simplificación del procedimiento se da porque hecha la oposición y agotado el lapso de 10 días, entonces comienzan a correr 5 días para contestar la demanda. Entonces sería como impropio, como excesivo repetir en la contestación de la demanda los alegatos que ya habían sido esgrimidos anteriormente en el escrito de oposición.